viver e assumir as alegrias, as esperanças e as dores da humanidade. Não só dos nossos fiéis, mas sim da humanidade inteira. Hoje poderíamos dizer da criação. Como estamos sobre la hora, vamos a ir invitando ya a los panelistas, ¿verdad? Vamos poco a poco ya. Invitamos a Monseñor Álvaro Ramazzini y luego a Virginia Ascuy. Si gustan pasar acá a la mesa, al presidio. Vamos a ver. Tenemos que reforzar el Sí, cómo no. También miren, pues ya se había pasado este aviso, pero lo cito de nuevo de parte de la coordinación, que 25 personas parece no han hecho su pago del Congreso, y eso es necesario para todos los gastos, pues de alimentación, de hospedaje, en fin. Entonces, 25 personas aún no han hecho el pago. Se les invita a pasar, pues, a dar soporte. Gracias. También invito a Socorro Vivas, por favor, pase. Ella nos va a hacer el favor de presentar a nuestros panelistas esta tarde. Faltan pues muchos, pero vendrán entre los libros y los pasillos, a ver si ya vienen acercándose, pero si estamos sobre el tiempo ya. Bueno, les doy la palabra entonces a Socorro Vivas. Continuamos con nuestro trabajo. Bueno, pues empezamos este trabajo nuevamente, o retomamos el trabajo, presentando a nuestros dos compañeros en la mesa. Empiezo por Virginia Ascuy, nacida en Buenos Aires, recibe su doctorado en teología en 1996, consagrada en Buenos Aires en el 2001. Virginia es profesora titular en teología de la Universidad Católica de Argentina, investigadora del programa Teología de los Signos de los Tiempos del Centro Teológico Manuel Larraín en Chile. Es coordinadora general del programa de estudios Teologanda. Y como cabe una cuña, yo también puedo decir y doy fe del trabajo tan serio y juicioso de Virginia en la teología, y por el apoyo y el respaldo a muchas otras mujeres en el trabajo teológico. Monseñor Álvaro Ramazzini es nacido en Guatemala, es ordenado sacerdote en 1971, ordenado obispo en 1989. Primero estuvo en la diócesis de San Marcos, posteriormente en la diócesis de Guatemalgo. Actualmente trabaja en la Oficina de Migraciones y Pastoral de la Tierra. Es responsable de la Oficina de Comunicaciones. Su mamá vive, es inmigrante en los Estados Unidos, su papá es fallecido y tiene también 3 hermanos que viven también en los Estados Unidos. Pues los dejo con ellos y los recibimos con un fuerte aplauso. Es importante que ellos han pedido explícitamente que quieren hacer su intervención y tener media hora para las preguntas. Así es que nuestros compañeros de la SOTER con el chaleco rojo pasarán repartiendo el papel para que ustedes puedan hacer sus preguntas y tener media hora de diálogo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Me siento un poco como Daniel en el foso de los leones, pero no porque ustedes sean leones, sino porque me imagino a Daniel ahí todo tembloroso cuando estaba en la fosa. Pero como dicen los catequistas allá en mi tierra, algo que yo he aprendido siempre de ellos, que me han enseñado, es
que en cualquiera de las reuniones que se hacen siempre comenzamos diciendo gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que estamos aquí, que estamos vivos, sobre todo porque vivimos en un país en el que, como ustedes saben, los niveles de violencia son muy altos y mucha gente muere cada día por esta violencia. Bien, me han pedido que yo comparta con ustedes el tema Luces para la reforma de la Iglesia en un mundo conflictivo, pluralista y desigual. Y voy a comenzar entonces compartiendo lo que yo entiendo por estos tres adjetivos. Conflictivo, y la pregunta que yo me hacía es cómo se expresa la conflictividad ahora en el planeta, porque el mundo es muy grande, ¿no? Hablemos del planeta. E indudablemente somos testigos de lo que está sucediendo en otras partes del planeta, las guerras, la guerra de Siria, la guerra en el Medio Oriente, los problemas que hay ahí ahora, los éxodos humanos. Millones de personas en este momento están buscando refugio, están buscando un lugar seguro para vivir debido precisamente a esta violencia y debido también a la pobreza. En el caso nuestro de Guatemala, un dato muy interesante, el año pasado, en el mes de septiembre, se encontraron 11,000 menores de 18 años no acompañados en la frontera entre México y Estados Unidos, en el desierto de Arizona y Texas. 11,000 menores no acompañados, ustedes se pueden imaginar. Aún había niñitos de meses que iban con la mamá. Bueno, entonces en este momento hay millones de personas que están buscando un lugar seguro. La pobreza, las luchas interreligiosas hechas en nombre de Dios, el drama de los ISIS, ¿no?, del Estado Islámico que está haciendo barbaridades y en otros lugares también, los conflictos intergeneracionales, los conflictos étnicos aún dentro de nuestros propios países, la violencia intrafamiliar. En el caso de América Central, en Guatemala, Honduras, El Salvador, enfrentamos el problema de la violencia salvaje, cruel de las pandillas o maras, que desgraciadamente fueron exportadas desde Los Ángeles, Estados Unidos, hace ya años, y ahora se han ubicado en el triángulo llamado Norte, Salvador, Honduras y Guatemala, con toda la violencia que esto está generando, en complicidad con el crimen organizado. Y también un conflicto muy particular que vale la pena mencionar es el conflicto de la Madre Tierra, ¿no?, que grita de dolor porque la estamos golpeando sin ningún escrúpulo. Y solamente quería mencionar esto como para decir, bueno, estamos hablando de conflictividad, no es una lista exhaustiva. ¿Cuáles son las causas profundas de esta conflictividad? Se ha repetido tantas veces, ya desde la conferencia de Puebla se repitió, antes se dijo, el dinero, el poder, el placer. Y solamente pensemos, ¿cuáles son los negocios ilícitos más rentables en este momento? La venta de armas, el tráfico de drogas y la trata de personas. Todo eso entonces está generando una conflictividad creciente. Sobre el tema de un mundo pluralista, es obvio que el pluralismo ahora es evidente. Pluralismo ideológico, pluralismo de comportamientos, de creencias, de sistemas éticos, de sistemas políticos, de sistemas económicos. Nosotros mismos que estamos aquí somos un ejemplo de este pluralismo, porque aquí cada cabeza es un mundo y tenemos nuestras propias concepciones. Pero también, así como es obvio el pluralismo, es también obvia la desigualdad, la exclusión social. Mi país, da vergüenza decirlo, pero es bueno decirlo en estos ámbitos, ocupa el tercer lugar en América Latina con los niveles más altos de desigualdad social, y solamente somos 15 millones de habitantes. Sin embargo, mal de muchos consuela tontos, dice el dicho, ¿no? Comparativamente hablando, nosotros estamos detrás de Brasil y detrás de Haití, que van adelante de nosotros en los niveles de desigualdad social y exclusión. En el caso de Guatemala, Guatemala ocupa el 7º lugar a nivel mundial, no latinoamericano, en los casos de raquitismo infantil, con una tasa de desnutrición crónica infantil en niños de 1 a 5 años del 59% en las comunidades indígenas.
y del 44% en las comunidades que nosotros llamamos ladinas o mestizas. Imagínense lo que eso significa para el futuro, ¿no? En este momento. La desigualdad indudablemente engendra, produce exclusión y pobreza, y hoy por hoy nuestros países sufren la mayor de las violencias, la violencia de la pobreza, que aquí lo hemos escuchado mucho, ¿no? Delante de este contexto, nosotros nos consideramos discípulos y misioneros del Señor Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Y como discípulos y misioneros tenemos una tarea. Lo dijimos en Aparecida, los que tuvimos el privilegio de participar en ese encuentro, que por otro lado fue un encuentro maravilloso cuando nos encontramos con el pueblo brasileiro, que venía cada día ahí a la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, y nos encontrábamos con ellos, y con su alegría típica y su cordialidad y hospitalidad nos hacían sentir de veras hermanos. Fue una experiencia, al menos para muchos de nosotros que estuvimos en Aparecida, inolvidable, y bueno, no se repetirá, pero ahí está grabada en lo profundo del corazón. En Aparecida, en el documento conclusivo nosotros escribimos: la Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros y amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario, no solamente personal sino comunitario, con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. Ello no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnen dicha tradición y novedad como discípulos de Jesucristo y misioneros de su reino, protagonistas de vida nueva. Y era interesante ayer escuchar, ¿no? Porque es un problema que yo me lo he planteado en la diócesis. ¿Cómo podemos hacer un discernimiento de la acción y de la presencia del Espíritu en nuestras comunidades? ¿Hacia dónde? El rumbo hacia donde nos lleva. Ayer se decía, bueno, todo lo que sea en favor de la vida es señal de la presencia del Espíritu. Y es lo que aquí decimos nosotros, ¿no? Protagonistas de una vida nueva para América Latina, que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu. ¿Cuáles son las luces? Cuando hablamos aquí de luces, pues estamos pensando hechos, personas, dinamismos, que en el contexto actual sostienen, en palabras de Gustavo Gurgel, la hermanita pequeña llamada esperanza, para seguir caminando por estos rumbos. ¿Cuáles son esos dinamismos, esos hechos, esas personas? Primero, nosotros que estamos aquí, hombres y mujeres, convencidos, entusiasmados, porque estamos animados por la misma pasión de Jesús, a hacer la voluntad del Padre, animados por el Espíritu. ¿O me equivoco? Por eso estamos aquí, ¿no? Para eso viajamos. En segundo lugar, el Papa Francisco, con su palabra, pero sobre todo con sus gestos. Y permítanme que cite algunos fragmentos de la alegría del Evangelio. En el número 23, cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado. Salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Una anécdota. Hace un par de años me invitaron por parte del CCDF a unas actividades de solidaridad en favor de Guatemala y América Central.
y entonces estuve en un foro allí en la ciudad de Lyon, Francia, hablando precisamente de estos temas de Aparecida, etc. Y un señor levantó la mano y me preguntó, ¿y usted qué piensa del Papa Francisco? Bueno, le dije, es el Papa, etc., ¿no? ¿Y usted está de acuerdo con el Papa Francisco?, me preguntó. No, le dije, yo no estoy de acuerdo con él. Él está de acuerdo con nosotros, los obispos de América Latina. Porque realmente él es ahora como el portavoz, el estandarte, ¿no?, de la voz de quienes trabajamos en este querido continente. Espero, escribe el Papa, que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Es decir, si hablamos de reforma eclesial, si hablamos de cambios, si hablamos de renovación, estamos hablando entonces de una conversión pastoral y misionera. Y ahí cada uno de nosotros tenemos que hacernos un examen de conciencia para verificar en qué momento estamos en este proceso de conversión y si realmente lo estamos tomando en serio o solamente nos alegramos que el Papa escriba estas cosas tan bonitas. Sigue diciendo el Papa, ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos todos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Pero luego en el número 28, el Papa sigue diciendo, hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Esta mañana yo escuchaba con atención lo que decía Carlos, ¿no?, cuando hablaba de la necesidad de una estructura jurídica, etcétera, porque también he escuchado aquí las críticas que se han hecho sobre el derecho canónico. Yo no sé si desgraciada o afortunadamente a mí me tocó estudiar derecho canónico en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos, 1976, 1980, pues era el tiempo de las críticas feroces contra el derecho canónico y nosotros allá en la Gregoriana, para defendernos delante de todos los que se burlaban de nosotros, cuando nos preguntaban, ¿y usted qué está estudiando? Decíamos, estamos estudiando teología estructural. Teología estructural. Es decir, a veces, desgraciadamente, la imagen o la aplicación que se hace del derecho canónico hace olvidar algo fundamental, y es que detrás de una codificación legal que es histórica, etcétera, y por lo tanto adaptable, en fin, hay una eclesiología. Y eso lo aprendí del profesor Jan Beyer, un jesuita de Bélgica, que nos insistía en eso. Descubran cuál es la eclesiología que está detrás de este sistema de leyes, para que no se olviden que son pastores y no son solamente cumplidores de la ley, ¿no? Bueno, hablando en ese sentido de las estructuras. Entonces, desde Aparecida nos hemos constituido en toda América Latina y el Caribe en un estado permanente de misión. Ha habido en muchos lugares un impulso misionero a través de procesos de animación misionera. Por ejemplo, también muchos migrantes latinoamericanos, especialmente centroamericanos, han llevado la experiencia de su vida de fe a Estados Unidos, me consta. Mucha gente que nosotros hemos preparado en Guatemala y que han emigrado a Estados Unidos por razón de la pobreza, se convierten allá en agentes de pastoral y animan la vida cristiana de las comunidades, delante del ataque feroz de los grupos fundamentalistas protestantes que están allá en Estados Unidos. Es decir, hay entonces esta dimensión misionera ahí presente. Algunas también de las propuestas planteadas en un documento que fue poco conocido desgraciadamente, Eclesia en América, y aquí está Demetrio, que nos juntábamos precisamente allá en Roma una vez al año, junto con don Luciano Méndez de Almeida, que formábamos el comité especial para darle seguimiento al cumplimiento del documento Eclesia en América. En ese documento se hicieron propuestas interesantes y algunas de ellas se han logrado. Por ejemplo,
el entrar en una relación de gemelaje entre las algunas diócesis de Estados Unidos y diócesis de América Central, entrar en el gemelaje de parroquias, en el intercambio también de materiales, en el uso de medios de comunicación social, ¿no? Bueno, esas son luces de una renovación de la Iglesia. Igualmente, la celebración de los congresos misioneros americanos han sido momentos de gracia para la Iglesia en América Latina y del Caribe, y no solo de América Latina, sino también de América del Norte. La promoción del laicado es una prioridad en muchísimas diócesis y vicariatos. Yo estoy en una diócesis de 1.200.000 habitantes, con 16.000 kilómetros cuadrados, todo montañas para arriba y para abajo, curvas van y curvas vienen, con 28 sacerdotes, con casi 900.000 católicos, 32 parroquias, y si no fuera por los 26.000 agentes de pastoral que tenemos en la diócesis, no sé qué hubiera pasado. Es decir, hay una promoción del laicado que va caminando. Y en ese sentido también creo que el mismo concepto de misión tiene una amplitud de significado mayor que antes. Ya no es solo misión a gentes, sino que es misión que integra todo lo que tiene que ver con la promoción integral, el desarrollo integral, los valores humanos, derechos humanos, etc., ¿no? La formación, el acercamiento a la palabra de Dios es una prioridad en muchísimos de nuestros planes de pastoral. Estamos buscando entrar con fuerza en los medios de comunicación social. En muchos lugares se está haciendo un proceso de renovación de las parroquias para que no sean estructuras caducas, alejadas de la vida de la gente, comunidad de comunidades verdaderamente, que integren comunidades eclesiales de base, pequeñas comunidades, movimientos. En el caso de Guatemala, con ocasión del Año de la Misericordia, hemos entrado en un proceso de renovación de las parroquias y hemos preparado un examen de conciencia con 100 preguntas para que eso se estudie y se analice en cada parroquia, para ver qué modelo de parroquias tenemos. Respecto a la alusión de las estructuras que el Papa Francisco hace, yo creo que quedan pendientes algunas tareas para los especialistas. Yo pienso que es necesario ya, aunque la gran revisión del Código de Derecho Canónico se hizo en el año 1983, yo creo que hay necesidad de hacer una nueva revisión del Código de Derecho Canónico. Es decir, hay una evolución muy rápida de lo que está pasando, lo que el Papa llama la rapidación. Entonces hay que hacer adaptación de normas. Pongo un ejemplo, ¿no? Según el actual Código de Derecho Canónico, los miembros de un consejo pastoral diocesano solamente tienen derecho a voz y no a voto. Bueno, eso no es lógico, porque si hay una promoción de un laicado formado, esa norma hay que cambiarla. Y entonces que tengan voz y que tengan voto. El mismo Papa acaba de publicar el decreto para hacer procesos de declaración de nulidad de matrimonio más ágiles, más rápidos. Bueno, eso hay que integrarlo. En fin, son solo 2 ejemplos que pongo. Pero yo soy de la idea que debería ya de entrarse de verdad a plantearse una revisión de lo que son las leyes para ubicarlas en los nuevos tiempos, en los nuevos contextos que vivimos. Desarrollar más y más las experiencias de sinodalidad, lo escuchábamos esta mañana. Y este tema ya fue propuesto por San Juan Pablo II en aquel documento Utunum Sint, pero no hubo acogida. Y un arzobispo de San Francisco, California, que se animó a dar una respuesta a lo que ahí estaba escrito, lo mandaron a callar. Entonces uno decía, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No nos piden esto o mejor ya no hagamos nada entonces? Pero este tema que está propuesto también por el Papa Francisco, la relación entre el ministerio petrino y la colegialidad episcopal, ese es un tema que necesitamos de veras que los teólogos lo desarrollen y que podamos hacer entonces desde los episcopados propuestas concretas para que esto no quede solamente en deseos y que después el Papa diga, bueno, yo lo propuse y nadie hizo eco. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Los procesos de reforma de la curia romana. Bueno, hoy estaba leyendo que el Papa dice, mientras se hacen las reformas, las cosas siguen como tal en la curia romana. Pero espero que haga cambios y que haga cambios profundos. Avanzar en la descentralización dentro de la Iglesia, hacer una revisión del documento Dominus Jesus, lo considero también muy importante.
revisar el sentido y funcionalidad de los cardenales también, para qué sirven, qué hacen. Tal vez lo digo que tengo envidia que no soy cardenal, pero no es eso, ¿no? Es decir, hay que revisar eso, es decir, si vamos a vivir en un espíritu de verdadera sinodalidad, pues seamos pragmáticos y hagamos propuestas, ¿no? Revisar los procedimientos para las canonizaciones de santos y santas. Un caso extraordinario en este año, ¿no? Por primera vez en la historia de la Iglesia, no sé si será la primera vez o no, declaran beato a un santo. El caso de Romero, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Que así haya sucedido. Pero ahí está todo el tema de la revisión de los procesos de canonización. Esta mañana se hablaba también del modo de elegir los obispos, indudablemente, aunque ahí hay que andar siempre con cuidado porque muchas veces dentro de las mismas diócesis uno tiene sus amigos y tiene sus enemigos, ¿no? Es decir, los sacerdotes mismos. Entonces es un asunto que hay que tratarlo, pero que hay que profundizarlo. Ese de relanzar profundamente con audacia y creatividad. Yo participé en el Sínodo de América y no sé por qué me pusieron con el grupo de obispos brasileños. Porque yo no sé portugués, me pusieron ahí, ¿verdad? Tal vez para que aprendiera. Y me recuerdo muy bien que algunos obispos ahí brasileños plantearon el tema de la ordenación de hombres casados. Y un obispo brasileño, un cardenal brasileño, no va a decir el nombre, no sé si vive o ya no vive, dijo, no, ese tema no se puede tratar, ese tema va a hacer sufrir al Papa Juan Pablo II. Y todos agachamos la cabeza y ya no dijimos nada. Es decir, es un tema pendiente. No solamente por la necesidad. El criterio no debe ser la necesidad, el criterio tiene que ser la vocacionalidad junto con la necesidad, aunque también, claro, uno de los signos de la vocacionalidad es la necesidad, indudablemente. El Papa dice en el número 27 de la Alegría del Evangelio: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Y me encanta esa frase, ¿no? Cuando él dice, prefiero una iglesia atropellada en la calle, golpeada, que no una iglesia tranquila, allá encerrada en su burbuja de comodidad y de tranquilidad. El mundo no existe, solo existimos nosotros. Eso es lo que entiendo como autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. Una vez estábamos hablando sobre el tema de migraciones y ahí alguien dijo, miren, les voy a enseñar esta fotografía. Le preguntamos todavía, ¿es verdadera? Sí, es verdadera. En la entrada de un templo parroquial. Aquí no se admiten extranjeros. ¿Cómo es posible, no? Hablando de migrantes. Bueno, expansivas, abiertas, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca su amistad. Bien, entonces, otra de las luces para mí es Aparecida, con todo el contenido de su documento conclusivo. No voy a presentarlo aquí, indudablemente, no. Pero, por ejemplo, en Aparecida, número 385, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. No puede ni debe. La Iglesia debe procurar que las estructuras sociales sean realmente más justas, para que puedan ser eficaces y sostenerse en el tiempo, fundamentadas en los valores, porque sin valores no hay futuro. Bueno, ustedes saben, en Guatemala, los casos de corrupción que hemos tenido, un expresidente ahora está en la cárcel, la expresidenta está en la cárcel. Ha sido algo
algo genial, ¿no? Lo que sucedió en Guatemala, movilizaciones sociales continuas hasta que el presidente tuvo que renunciar. Ya la expresidenta había renunciado antes y ahora hay toda una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que depende de Naciones Unidas, que está descubriendo ahora quiénes son las empresas que contribuyeron también a la defraudación aduanera, que son millones de quetzales, en un país en donde los hospitales ahora no hay medicinas, no hay servicios médicos continuos, el déficit escolar es grandísimo, no hay programas de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que estar en esas luchas y los obispos apoyamos esas manifestaciones. No pudimos participar en ellas porque cada quien está en su diócesis, ¿no? Y 4 horas, 5 horas de viaje, etcétera. Pero el año entrante lo haremos. La movilización continuará para exigir a los nuevos elegidos, tanto diputados como presidente y vicepresidente, que cumplan lo que dijeron. Y lo haremos, con la ayuda de Dios lo haremos, porque no hay que perder esta energía que el Espíritu está suscitando, ¿no? Bien. En muchos lugares, los fieles cristianos están tomando posiciones muy claras de denuncias al sistema neoliberal y a la corrupción y a la violencia. En Guatemala vivimos esta experiencia, Honduras lo está haciendo, México lo está haciendo, otros países lo están haciendo. Gracias a Dios todavía tenemos credibilidad, entonces nos piden que mediemos en conflictos internacionales y nacionales. Sin embargo, tenemos todavía pendiente la formación de políticos bien convencidos de sus valores éticos y cristianos. No solamente tenemos pendiente esa formación, sino sobre todo el acompañamiento, porque muchas veces llegan al poder y se olvidan de sus valores. Entonces hay que acompañarlos sin estar nosotros al frente, porque al final son laicos y los laicos tienen que tomar su responsabilidad, ¿no? En Aparecida, cuando falte me avisas por favor, ¿eh? En Aparecida nosotros reafirmamos la opción preferencial por los pobres e hicimos una invitación: descubrir el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en los sufrientes. Los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo del obrar de la iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas. Por eso, en el número 65, si no me equivoco, 78, ahí describimos los rostros sufrientes. Por eso nos comprometemos en las luchas campesinas. Por eso estamos buscando reformas agrarias en aquellos países donde no se ha hecho. Por eso estamos involucrados en la promoción de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Por eso estamos defendiendo los derechos de los migrantes. Estamos buscando en realidad una reforma migratoria integral con cara humana. Y estamos trabajando con algunos obispos de Estados Unidos para lograr esto. Estamos siempre relacionados con algunos obispos mexicanos para pedirles que protejan a los migrantes centroamericanos que pasan por México, donde los cárteles los asesinan, los extorsionan. Estamos entonces defendiendo las exigencias de los pueblos indígenas que defienden sus territorios y estamos pidiendo la aplicación del convenio 169 en aquellos países que lo ratificamos. Estamos denunciando los proyectos extractivos de metales preciosos como lesivos y violatorios al derecho a la vida. Apoyamos las iniciativas de organizaciones sociales que defienden sus bienes naturales, el agua, el bosque, las selvas. La iniciativa del REPAM, ¿no? Lo que están tratando de hacer respecto a la Amazonía. Yo digo, también en Guatemala tenemos selva en el norte y también en Chiapas está la selva lacandona. Unámonos para poder defender esas regiones. Hemos luchado contra los tratados de libre comercio en América Central, tanto con Estados Unidos como con la Comunidad Europea, desgraciadamente casi sin resultado. Y desde las pastorales sociales, pues buscamos encarnar lo que dijimos en Aparecida. Nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo con mayor ahínco compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. No sé si nos dimos cuenta que escribimos eso, pero ahí está escrito, incluso hasta el martirio. Ese es el compromiso. Y esta mañana cuando escuchaba, o fue ayer pues sí, el testimonio que se daba de este sacerdote italiano, ¿no? Al que un pistolero aquí le disparó y lo dejó ciego. Yo hace unos años lo encontré en Roma, en la Casa Romana del Clero, y ahí
estuvimos platicando, ¿no? Y cuando yo lo veía a este sacerdote ciego, yo pensaba, ¿no? En la oscuridad, dependiendo de quienes estén a su lado, por una opción que hizo a favor de la justicia. Y yo pensaba, bueno, y si a mí me tocara pasar eso, ¿no? Mejor que me maten de una vez, pero ¿y si no me matan? ¿Y si me dejan parapléjico? Bueno, incluso hasta el martirio, ¿no? Estas no son banalidades, son palabras serias, son compromisos de todo un episcopado. Alguien decía ayer, solo 2 obispos no aprobaron el documento de Aparecida, es cierto. Ella dijo, yo sé quién es uno, y yo digo, yo sé quién es el otro. Porque estaba cerca y vi las votaciones. ¿Ah? Solo 2. Entonces, queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres. ¿Qué quiere decir preferencial? Que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. Ahí está la fuente, la energía que debe de venir de la renovación de la iglesia, que atraviese todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. Entonces, así vamos a poner de manifiesto que el proceso, todo proceso evangelizador, y esto hay que decírselo a muchos católicos, y especialmente a católicos de ciertos sectores, que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Entendemos, así lo dijimos, que la verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares, debe ser integral, toda la persona y todas las personas. Por eso, en ese sentido, en ese contexto, estamos involucrados en impulsar los procesos de reflexión de la teología india, que tiene que ver con todo el tema de la exclusión de los pueblos indígenas, aunque ahora, gracias a Dios, están tomando conciencia de quiénes son y se están tomando conciencia que ellos son los sujetos de sus procesos de desarrollo, y que por lo tanto lo que nos toca a nosotros, en este caso obispos, iglesia, que hablemos en ese sentido, es estar adelante cuando se trata de dar la cara por ellos, estar atrás cuando se trata de empujarlos un poquito, pero siempre estar en medio. Lo dice el Papa Francisco y totalmente de acuerdo con él. Nos toca entonces saber dónde colocarnos, en qué momento colocarnos, cuándo desaparecer, cuándo intervenir. Eso entra dentro de lo que es la prudencia pastoral. Más que la prudencia, también la audacia, ¿no? Estamos involucrados también en esos procesos de la teología de los pueblos de color, los procesos de inculturación en sus diferentes dimensiones, no solamente litúrgica, sino social, popular, traducciones bíblicas a las lenguas vernáculas, etc. Y un tema en el que estamos ahora tratando también de involucrarnos fuertemente es el tema de apoyar todas esas iniciativas a favor de encontrar soluciones para el cambio climático. Usted sabe, va a estar la reunión ahora en París el mes de diciembre, si no me equivoco. El intento es lograr que los gobiernos se comprometan a tomar medidas para que la temperatura no aumente más de 1.5%. De grados, quiero decir, ¿no? 1.5. Porque si sube a 2, he escuchado testimonios de gente que vive en las islas del Pacífico que están diciendo, vamos a desaparecer si la temperatura sigue subiendo. Entonces es otro reto que tenemos los discípulos y misioneros de Jesús. Bueno, ahí está el camino. Sigamos caminando. Nosotros somos apasionados por el reino de Jesús, que es el reino del Padre y del Espíritu, y así que animémonos unos a otros, y como decía aquel santo San Gregorio Magno, que cada uno cargue las cargas de los demás y que todos carguen la carga de cada uno. Gracias. Un aplauso apasionado, apasionado. Gracias. Sí, estamos en el tiempo que le correspondía porque empezamos un poco tarde. Le damos la palabra entonces ahora a Virginia Ascuy. Escuchamos. Ante todo, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias a Merindia, al equipo organizador, por esta invitación. Voy a resumir un texto que ustedes van a recibir luego, así que me parece más
oportuno por el tiempo poder seguir directamente con algunas imágenes y ideas principales. Voy a proponer indicios. Esta palabra quiere sugerir lo fragmentario y parcial como lugar de revelación, ya que voy a tomar algunas perspectivas generales de marco y luego algunas perspectivas particulares, sean desde la teología feminista, sean desde la investigación teológica del Vaticano II, o sean desde algunos testimonios de una investigación empírica realizada en Buenos Aires. La perspectiva que asumo es la de una iglesia inclusiva o una reforma en esta clave. Quiere decir que tome cuenta de las experiencias y de las voces de las mujeres, y por eso también, como punto de partida, quiero señalar una problemática que fue transversal en los distintos ponentes y paneles de estos días, que es el problema de la desigualdad de género. Por este motivo subtitulé la presentación Anhelos de igualdad y aportes eclesiológicos por florecer. El plan de la presentación, para ubicarnos rápidamente, algunas consideraciones sobre la situación de las mujeres en el contexto del cono sur de América Latina. Voy a hacer referencia al tema puntual del feminicidio como simplemente un flash para sintonizarnos con esta problemática, y otros aspectos los tienen en el texto. En segundo lugar, una presentación fundamental de la eclesiología del Vaticano II en clave inclusiva, para inspirar una reforma de la Iglesia. El objetivo aquí es mostrar que esta perspectiva, como nos decía Carlos Schickemann en la conferencia anterior, encuentra sus presupuestos en los textos conciliares. Pero como son textos breves y muchas veces no estamos en esa sintonía, se los olvida, se los deja de lado y conviene recomenzar una lectura desde ellos. Y por último, indicios de reforma desde aportes de eclesiología inclusiva. Me voy a detener más en ese tercer momento a modo de punteo. Como flash, en el punto de partida, la temática de la dignidad de las mujeres, que parafraseando el tema de Aparecida, referido a los pobres, puede enunciarse como la dignidad de las mujeres, una verdad implícita en la fe cristológica. El feminicidio como un punto extremo que contradice esa dignidad, y el anhelo de igualdad, que lo voy a ejemplificar en una marcha que se hizo en Buenos Aires el 3 de junio a raíz de una secuencia de feminicidios, y que tiene un eco que quiero mencionar brevemente. Es eco de otra situación. En 1995, Susana Chávez Castillo escribió un poema con la frase "Ni una muerta más", para protestar por los feminicidios en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad de México conocida en el mundo por crímenes de niñas y mujeres que fueron designados como feminicidios. Corresponde a Marcela Lagarde esa traducción del término inglés femicide, con la cual quiere significar el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres, de modo que fueran identificados como crímenes de lesa humanidad.